Esta noche me acompaña una periodista que tiene una explicación preciosa para exponer su forma de trabajar. Ella dice que hay quien mira una alfombra y ve el dibujo y que hay quien, como ella, mira esa alfombra y se fija en cómo está enhebrada. Pilar Bonet, buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar es periodista, ha sido corresponsal del país más de 30 años, primero en la Unión Soviética, después en Rusia, Alemania, en toda esa zona que hoy se llama espacio postsoviético, y acaba de publicar Náufragos del Imperio, apuntes fronterizos con Galaxia Gutenberg. Pilar, lo primero, enhorabuena por el libro porque nos explicas muy clarito, con toda su complejidad, los antecedentes de la guerra de Ucrania. Estamos ante un país que quiere recuperar su identidad idealizada, que es Rusia, y otro que necesita forjar su identidad de futuro. Este era un conflicto inevitable, Pilar. Bueno, primero que la guerra empezó en el 2014, ¿no? Y entonces el libro cubre los inicios de esta guerra y trata de explicar, no sé si lo he conseguido, la fase en la que estamos, pero hay una continuidad creciente entre lo que es el 2014 y lo que estamos viviendo hoy. Un imperio no desaparece de un día para otro. La invasión de Ucrania es la prueba de eso. Rusia no estaba preparada para dejar de ser un imperio, pero quienes formaban parte de ese imperio han sabido gestionar ese pasado común, Pilar. No, claro que no, pero tampoco es una situación que se dé todos los días. Y supongo que todos los imperios son distintos y todos viven su propia experiencia. Hay factores comunes y hay factores que no son comunes porque están situados en diferentes partes del mundo, porque la cultura que transmite la metrópoli ha calado más o menos en el espacio que tienen, por muchísimos factores. Habría que hacer un estudio comparado de los imperios, pero evidentemente Rusia no estaba preparada. Rusia de 1990, la élite rusa de entonces, muy alegremente se sintió liberada de lo que consideraban los los parásitos de la energía y del potencial económico ruso, y al cabo de unos años pues empezaron a lamentar y en vez de sentir esta liberación, empezaron a sentir que les habían robado, que les habían quitado lo suyo, que se habían dejado engañar, es decir, vieron las cosas de una manera completamente diferente. Y este proceso de fondo es algo que hay que tener en cuenta al entender, para intentar entender el comportamiento de Putin, ¿no? O sea, nos han engañado, nos han robado y no quieren saber nada de nosotros, tratan de destruirse. Y esto entra dentro de una tradición histórica, una manera de ver las cosas que tiene muy arraigado en Rusia, ¿no? De Rusia como fortaleza acosada. Y por otro lado, los otros países pues también tratan de forjarse como países, buscan sus raíces, su pasado, y construyen sus narrativas, ¿no? Y cualquier narrativa es algo complejo y tiene mitos, tiene realidades, pero toda la construcción de las narrativas es diferente en los diferentes países. Narrativas quiere decir sus identidades postsoviéticas. Pero hay algunas narrativas que son más fantasiosas que otras. Evidente, hay narrativas que son más fantasiosas que otras, y también hay ese factor común de relación con el padre, ¿no? O sea, o con la metrópoli. Y entonces hay la aceptación de la cultura de la metrópoli, o hay el rechazo, hay el factor colonial, que no es el 100% de las relaciones, pero que se utiliza. Hay el factor de negar las responsabilidades en cosas que fueron colectivas. Por ejemplo, la represión stalinista no es una cosa no solo rusa. Rusia ha sufrido de la represión stalinista. Pues en las narrativas actuales de los países postsoviéticos, el stalinismo no forma parte del pasado que se ha de analizar o rechazar, sino que se le atribuye a otro. O sea que aquí, en eso de las narrativas y la construcción de la identidad, hay muchísimos factores que influyen. 3 décadas después, Pilar, todo el espacio postsoviético sigue viviendo condicionado por el trauma de la disolución. Bueno, unos más y otros menos, pero una cosa sí tiene una
unas consecuencias a largo plazo, y si no, fíjate, en el caso español, la pérdida de las colonias, ¿no? En el 98, y cuánto se tardó en superar la crisis del 98. Hombre, hay crisis que son más productivas, por ejemplo, desde el punto de vista cultural. La crisis del 98, pues, fue muy productiva de cara a la literatura, ¿no? Y hay crisis que lo son menos. Y luego hay situaciones en las que la crisis aparece más tarde, o sea, porque la Rusia del 90 o del 91 era una Rusia que, bueno, que se liberaba, y ahora, o sea, lo que ha salido después es un resentimiento, un montón de cosas que estaban ahí enquistadas y que tenían un peso, que nunca dejaron de existir, pero que eran más limitadas y que se han ido magnificando y ampliándose, ¿no? En concreto, los países europeos, ¿podríamos haber hecho algo para que la disolución de la Unión Soviética no fuera tan traumática? Bueno, o sea, eso a toro pasado. Claro. Supongo que todos hubiéramos podido hacer algo, pero la cuestión es si sabíamos, Claro. Si podíamos hacer algo, ¿no? O sea, y ellos mismos tampoco, ¿no? Es decir, era una experiencia en la que nadie tenía, no se podían, no había referentes, ¿no? No hay un manual que diga, a ver, cómo se hunde un imperio, qué hay que hacer. La gestión del fin del imperio, eso no existe. Entonces ha habido muchísimos errores, pero errores por parte de todos. Yo soy muy contraria a tratar de generalizar y pensar que aquello, la responsabilidad del fin de la Unión Soviética es de la Unión Soviética, no de Occidente. Y con coletazos dolorosísimos. Hoy mismo estamos contando, Pilar, cómo Azerbaiyán está entrando ya por la fuerza en ese terreno de Nagorno-Karabaj, en el que viven 120.000 armenios, que, como digo, es un coletazo muy, muy doloroso. Me alegro muchísimo de que lo menciones, porque debido a la guerra en Ucrania, Nagorno-Karabaj es el gran olvidado de la situación actual, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en el otoño del 2020 Pashinyan, Aliyev y Putin, o sea, Azerbaiyán, sí, Armenia y Rusia, firmaron un acuerdo en el que Rusia hacía de broker y prestaba sus tropas de pacificadores para proteger a los armenios de Nagorno-Karabaj. Y Rusia no ha podido o no ha querido proteger a los armenios de Nagorno-Karabaj, pese a que Rusia firmó este acuerdo trilateral y tiene pacificadores, entre comillas, y pese a que Rusia es aliada de Armenia por partida doble bilateral y tiene bases militares allí, y colectivamente, por medio del Tratado de Seguridad, el Tratado de la Organización de Seguridad Colectiva. Y hoy mismo los azerbaiyanos parece que van a arrasar con Nagorno-Karabaj, y lo que está haciendo el mundo para acabar con esto, pues el mundo, los que tienen alguna implicación, Rusia por este pacto al que llegaron en otoño del 20, y los otros estados como Francia y Estados Unidos, que formaban parte del grupo de Minsk, que trataba de encontrar una solución. Bueno, trataba de encontrar una solución y durante más de 20 años no la encontró, ¿no? O sea que bueno, sí, estamos ante una gran crisis y bastante olvidada. Sí, además una crisis que, como tú explicabas, viene de largo, pero que en los últimos meses se ha complicado muchísimo, porque ya hace 9 meses Azerbaiyán estaba ahogando Nagorno-Karabaj porque había cortado la única ruta que unía a Nagorno con Armenia, y esas 120.000 personas que están ahí están siendo las paganas de todo esto. Y cuentas en el libro, sí, Pilar... pero Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj no forma parte del libro. O sea, yo he estado en Nagorno-Karabaj. Ya sé que no forma parte del libro, pero como es la actualidad hoy... Sí, me he ocupado del tema y también sé que lo triste y desgraciado de todo esto es que a lo mejor se hubieran podido poner de acuerdo antes, pero igual que Rusia quiere destruir a Ucrania y no la reconoce como tal,
Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, tampoco reconoce la comunidad armenia como tal y no está dispuesta a darle ningún tipo de autonomía. O sea, hay un cierto paralelismo en este sentido. ¿Y Rusia, tú qué crees que papel ha jugado aquí? Decías, no ha podido o no ha querido proteger lo que le estaba encomendado proteger, que era... Bueno, porque la guerra en Ucrania también influye, puesto que Azerbaiyán es aliado de Turquía y Rusia no quiere enemistarse con Turquía. Y, es decir, Rusia tiene detrás a Turquía, más o menos, y Azerbaiyán en su guerra contra Ucrania. Y los armenios, por otra parte, están en un callejón sin salida porque Pashinyan, el presidente de Armenia, llegó al poder siendo apoyado por una revolución popular y no existen muchas simpatías entre Pashinyan y Putin. Pero Pashinyan no tiene salidas y se ve obligado a recurrir a Rusia. Y supongo que está acumulando resentimiento a juzgar de lo que dice y de lo que hace la situación. O sea, el sacrificio o la sumisión de Pashinyan o las componendas para no quedarse sola sin Moscú, pues han dado poco resultado. Escribías ya en 2014, Pilar, Putin ha perdido el sentido de la realidad y en su mundo de fantasía juega con los mapas, la historia y el espacio. Eso lo escribías hace 9 años. ¿En qué punto está Putin hoy, en 2023? En ese sentido, en el mismo. En el mismo porque otra cosa son los plazos temporales y la posibilidad de realizar ese proyecto. Pero en esta historia, Rusia o Putin ha sacado del baúl de las antigüedades una cosa que se llama Nueva Rusia, es decir, Rusia Nueva, que era un territorio administrativo del Imperio zarista, que ocupaba un territorio diferente, ligeramente diferente, en distintas épocas y que se llamaba Nueva Rusia, en distintas composiciones. Bueno, pues esta Nueva Rusia es todo este espacio del este y del sur de Ucrania que Rusia necesita para unir Crimea con la franja del Donbass que ya tiene, ¿no? Pero claro, todo eso es una entelequia. Pero bueno, las entelequias forman las conciencias y con una buena propaganda uno se cree cualquier entelequia. ¿Cómo es la propaganda rusa? ¿Es tan potente? Sí, es muy potente porque tiene la escuela soviética y porque aparentemente... no sé, la cabeza de la gente es más sensible de lo que yo había pensado a integrar cosas bastante fantásticas, ¿no? O sea, es decir, se cree lo que se quiere creer, se rechaza lo que no se quiere creer y el fenómeno es mucho más amplio de lo que parece y no solamente en Rusia. Y tú que conoces también Rusia, aquí en Occidente estamos también sometidos a una intensa propaganda rusófoba. Sin duda. Ah, rusófoba. Sí. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pensaba que depende de los países, ¿no? O sea, porque ese es un tema muy complicado y muy delicado. Yo salía hoy de casa y veo en un cartel colgado de un árbol en el Paseo San Juan que ponía en el Evgeny Onegin. Evgeny Onegin es una obra de Pushkin, o sea, pero en el teatro, o sea, pero representada y cantada en el teatro del Liceo. Bueno, o sea, pues es cultura rusa, ¿no? O sea, salía y al lado hay una tienda de productos rusos y más allá hay una librería. No podemos hablar de rusofobia. Otra cosa es estado de ánimo respecto al Kremlin y la dirección rusa. Pero eso cambia de país a país dependiendo de la experiencia de los países. Si les preguntas a los bálticos no te van a decir eso. Tú llegaste a Rusia con una enorme ventaja, que es que sabías ruso. ¿En dónde lo aprendiste? ¿En qué momento? Bueno, yo tenía un nivel bastante más bajo. Yo lo aprendí... Hombre, sí, malo será que en 30 años no haya mejorado. Evidente. No, yo había estudiado varios años. Yo llevaba varios años estudiando. Empecé en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Barcelona por las noches. Luego me fui a Viena y seguí en Viena para no perder lo que había acumulado y después seguí en Moscú. Bueno, y seguí luego en Madrid y luego seguí en Moscú. O sea que sí que lo he trabajado durante varios años. Que te metiste con el ruso
porque tú querías estudiar polaco, pero no había forma. Pues sí, es verdad. En su momento fue verdad, porque yo quería, me gustaban las películas de Wajda y iba a la filmoteca porque había muchas huelgas y no tenía nada que hacer por la tarde. Entonces me veía muchísimas películas, ¿no? Y estaba muy encandilada con el polaco. O sea, el polaco no había en ninguna parte y bueno, pero después ya me fui aficionando al ruso y ya se me olvidó lo del polaco. Tú eres ibicenca y bueno, nos has dicho que pasaste por Viena, pero supongo que el cambio fue de aupa. Pasaste de vivir durante años en una isla a marcharte a un país de dimensiones continentales. Bueno, pero no fue inmediato. Yo había trabajado en Barcelona, trabajé en Viena, bueno, o sea que... Y luego pasé 4 años en Alemania, o sea que tampoco... Sí, hay un contraste entre un país tan grande y una isla, pero precisamente... Supongo que por venir de una isla, pues tenía la atracción por los espacios ilimitados. Tú llegas a Moscú en el 84. Sí. ¿Qué es lo que más te costó? No lo sé. O sea, la verdad es que me costó muy poco. En aquel entonces el frío no me asusta porque soy muy amante, me gusta mucho el frío, o sea, no soporto el calor. Tuve enseguida amigos, me ayudó la lectora de catalán de la Universidad de Moscú, que había estudiado también en la Central, y me hizo conocer un Moscú que era muy, muy cotidiano. Cuando llegué, pues claro, no tenías, en aquella época antes de la perestroika, uno no tenía acceso a los políticos y representantes, el acceso era muy limitado. Pero sí podías tener amigos y en el campo cultural había muchas cosas que podías hacer y todas eran bastante misteriosas y muy interesantes. ¿Cómo que misteriosas? Pues sí, eran misteriosas, como por ejemplo salir de la ciudad. Bueno, estábamos limitados, no podíamos abandonar. Había un perímetro en torno a Moscú y había zonas del país a donde podías ir y donde no podías ir. Bueno, pues que te inviten a un concierto de bardos en un bosque en las afueras de Moscú, entonces tienes que coger un tren, no puedes abrir la boca para que nadie note que eres extranjero y te encuentras en un bosque lleno de gente joven, en grupos acampada, y bueno, es como un poco de alucine, ¿no? O salones privados donde había teatro. O pases, bueno, es un poco también, en cierto modo, algunas cosas como en el franquismo, que existían y no se divulgaban mucho, ¿no? Pero había siempre fue muy interesante, incluso en la época anterior a la perestroika. ¿Cómo mandabas las crónicas desde Moscú al país? Esa es una historia de muchas etapas. Primero las mandaba con un telex, de esos que tenía una cinta amarilla que había que perforar. Y no solo había que perforar, sino que había que darle una tecla para pasar de mayúsculas a minúsculas. Y luego ponías la cinta amarilla, y eso llegaba a Madrid. En Madrid lo daban a picar, es decir, lo picaban de nuevo, y bueno, y así salía. Y eso duró. En el 91 todavía estábamos así, o sea, bueno, no, en el 91 no estábamos así, no es cierto. Estuvimos así hasta el 87 o así. Y en el 91, que ya estábamos con los ordenadores y tal, yo pensaba, cuando hubo el intento de golpe de Estado, que nos iban a cortar las comunicaciones, y entonces desenterré este viejo telex y vi si funcionaba, por si acaso, ¿no? Y funcionaba. O sea que bueno, había muchísimas cosas. Eso evolucionó muchísimo, porque al principio las comunicaciones, no había comunicación directa entre Moscú y España, porque la habían cortado, entonces había que encargar conferencias telefónicas. Y en el plazo de 1 hora te la daban. Y bueno, era aquello, se oían las voces lejanas, y eso era político, no es que no pudieran, es que no querían. Yeah. O sea, y luego eso con Gorbachov se acabó. Yeah. Entonces empezamos a marcar los números directamente, y ya era otra cosa, ¿no? O otra institución de la época eran los COPEX, que servían para llamar desde los teléfonos públicos a la gente que no querías
llamar desde tu teléfono por si la escuchaba o iba a tener problemas. Yeah. Y eso de los COPEX también era fino, porque los llevabas en una pequeña carterita, o sea, con una agenda mínima, si no te sabías el teléfono de memoria, y luego los COPEX se perdían y la llamada no pasaba, tenías que sacar los dedos en la calle cuando la temperatura era de 25 grados, pues acababas helándote allí, marcando 25 números. bajo cero. Bueno, sí, hacía bastante más frío que... Cuando llegué hacía mucho más frío que cuando me fui. O sea, y bueno, pues había cosas así. Era exótico, O sea, digamos. has notado en primera persona el cambio climático. Sí, sin duda, sin duda. Empezando por las botas, ¿no? O sea, tú te ponías botas a principio de noviembre, a la manifestación de la Plaza Roja, uno ya iba con botas y no te las quitabas hasta finales de abril. Entonces, bueno, eso ya, simplemente eso te da una sensación de pesadez al caminar. Es una tontería, pero influye y luego ya cuando te quitas las botas vas como flotando en el aire. Pilar, después de tantísimos años allí en Rusia, primero Unión Soviética, después Rusia, ¿a ti te consta o sospechas que te hayan espiado? No sé, a lo mejor sí, pero es que verdaderamente me da igual. O sea, me da absolutamente igual. ¿Pero cómo te va a dar igual? Pues sí, porque parto del supuesto que todo lo que hago es público, o sea, y que harán lo que tengan que hacer, pero si alguien me preocupa, entonces intento defenderlo, ¿no? O sea, pero lo hago como norma, digamos, no pienso, o sea, y lo que yo haga, pues bueno, no es que no hago nada, que no... Bueno, que si hago algo, no lo cuento, o sea, algo que pudiera perjudicarme, pero que parto del supuesto de que soy controlada constantemente. Y eso tenía también un valor positivo, es decir, en cierto modo, porque tú ibas por las provincias y sabía que no podía pasarte nada, porque de alguna manera los que te espiaban también te protegían. Y bueno, y quedaba lo mismo, que perdieras el pasaporte, que perdieras el dinero, lo que quieras. Tú sabías que te movías en un entorno vigilado. O sea, llevabas escolta, de alguna manera. Bueno, sabías que puedes cruzar los parques oscuros, que nadie te iba a asaltar, o sea, bueno, o sea, era una especie de estoy en un entorno vigilado y ya. ¿Y alguna vez las autoridades rusas te han dado un toque de atención por tus enfoques? Toque de atención no, pero algunas consecuencias sí ha tenido. Pero bueno, esa es otra historia. Que no me vas a contar ahora. Que no te voy a contar ahora. Sospechaba. Ya. Firmaste la primera entrevista que Gorbachov concedió a un medio español y con el tiempo os hicisteis amigos. ¿Cómo nació esa amistad? Bueno, pues porque... no sé exactamente, fue progresivo. Porque Gorbachov, después de abandonar el poder, se quedó como bastante solo, ¿no? Y entonces, pues la gente que de alguna manera había apreciado el trabajo que había hecho, aunque no tenía la técnica para acabarlo y era una cosa sin precedentes y no funcionó, pues poco a poco en su fundación hacía seminarios, coloquios. Y bueno, yo participaba. O sea, era una persona humanamente como muy, muy cálida. Con la perestroika, con Gorbachov, con la apertura que puso en marcha, Rusia miraba al futuro. No sé si ahora Rusia se está construyendo mirando al pasado. Pues sí, se construye, o sea, la narrativa oficial se construye mirando al pasado, y idealizando ese pasado y viéndolo como la grandeza perdida que hay que recuperar, ¿no? En distintas fases, en distintas cosas, ¿no? O sea, sí, es así. ¿Rusia se convertirá algún día en una democracia plena o lo ves impensable? No, yo no pienso que sea impensable y no soy determinista y creo que cosas más gordas se han visto, pero ahora mismo yo no veo esos síntomas, ¿no? Pero no quiero pensar ni en categorías, hacer generalizaciones, ni
ni negarle el derecho al cambio, porque creo que las cosas pueden cambiar, pero yo no veo ese cambio ahora. Veo una degradación. Pilar Bonet, Náufragos del Imperio, apuntes fronterizos, publicado con Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros.